Aquella mañana en Calafurt olía a salitre y a problemas. No de los gordos, al principio. Una llamada rutinaria. Unos obreros habían topado con huesos mientras excavaban para unos apartamentos de lujo con vistas al mar. Lo típico. Me tocó a mí, Cabo Ramírez. Llegué con el coche oficial, el sol ya pegando fuerte. La brisa marina no aliviaba la sensación de que algo no cuadraba. Demasiado tranquilo todo para encontrar restos humanos, ¿sabes? El encargado de obra, un tipo nervioso con casco amarillo, nos llevó al hoyo. Allí estaban, un amasijo de huesos parduzcos, semienterrados. Parecían antiguos, sí, pero mi instinto, ese bicho nunca duerme. Llamé a la comandancia. Necesitamos a alguien que sepa de huesos viejos, pero que tenga ojo clínico. No tardaron en darme un nombre. Doctora Elena Vargas. Arqueóloga forense. Un perfil interesante. La doctora llegó un par de horas después. No era la típica rata de biblioteca. Práctica, directa, con una mirada que analizaba todo. Se puso unos guantes y bajó al foso sin miramientos. Estuvo un buen rato allí abajo, cepillando, midiendo, tomando notas. Nosotros acordonamos la zona, manteniendo a raya a los curiosos y a los obreros impacientes. El sol empezaba a caer. Cuando subió, su cara era seria. Cabo, esto no es tan antiguo como parece. Y hay cosas raras, señaló un fémur. Mira esta marca. No es de una herramienta de la época romana, precisamente. ¿Raro cómo? Pregunté, aunque ya me lo imaginaba. No era la primera vez que lo antiguo escondía miserias muy modernas en esta costa. Hay signos de trauma perimortem. Y los isótopos preliminares no cuadran con la dieta local de hace siglos. Necesito llevarme muestras al laboratorio, sentenció. Aquello cambiaba las reglas del juego. Ya no era arqueología, era policía judicial. Ordené paralizar la obra por completo y asegurar el perímetro. La noche caía sobre Calafurt, y con ella, las sombras. Los días siguientes fueron un ir y venir de especialistas. Criminalística, forenses, y la doctora Vargas, claro, que se convirtió en nuestra brújula en aquel mar de huesos. Confirmó lo que sospechábamos. Los restos eran relativamente recientes. Varios individuos. Algunos mostraban signos de violencia extrema. No una muerte, tranquila, digamos. Y lo más inquietante, los análisis de isótopos sugerían que no eran de la zona. Venían de lejos, del este de Europa, del norte de África. Gente que no debería estar enterrada allí. La palabra maldita empezó a flotar en el aire. Tráfico de personas. Esta costa siempre ha sido porosa, un coladero si sabes por dónde mirar. Y algunos sabían muy bien. Empezamos a tirar del hilo. Desaparecidos, denuncias olvidadas, rumores en el puerto sobre barcas que llegaban de noche, sin luces. Historias que la gente prefiere no contar. La doctora Vargas seguía trabajando en los huesos. Consiguió reconstruir parcialmente un cráneo. Hombre, joven, unos 20 años. Golpe fuerte aquí, dijo señalando la sien. Cada hueso contaba una historia terrible. Una historia de viajes desesperados, promesas rotas y un final brutal en una fosa anónima con vistas al Mediterráneo. Nuestra investigación se centró en las redes que mueven a estas personas. Invisibles, pero con tentáculos por todas partes. Desde el pequeño empresario que necesita mano de obra barata hasta peces más gordos. Interrogamos a medio pueblo, pescadores, dueños de bares, gente de la construcción. Todos sabían algo, o nada, según les convenía. El miedo es un pegamento muy fuerte. La doctora Vargas nos dio otro empujón. Este individuo, dijo mostrando unos dientes, tenía un empaste muy particular. Tecnología dental rusa, diría yo. ¿Rusos en Calafurt? No era lo habitual, pero tampoco imposible. Había algunos negocios con capital, opaco, como dicen los de delitos económicos. Talleres,
alguna inmobiliaria. Empezamos a vigilar un taller mecánico regentado por un tal Dimitri. Un tipo corpulento, pocas palabras, siempre rodeado de paisanos con cara de pocos amigos. Las noches en Calafurt se volvieron más largas. Horas de vigilancia, cafés fríos y la sensación constante de estar pisando terreno pantanoso. Un error y todo se iba al traste. La doctora Vargas seguía aportando piezas. Tenemos una posible identificación facial gracias a la reconstrucción y a bases de datos internacionales. Un joven ucraniano desaparecido hace 6 meses. Bingo, con un nombre, teníamos algo tangible. Tirando de ese hilo, descubrimos que había trabajado brevemente en el taller de Dimitri antes de esfumars. Conveniente. La presión aumentaba. Sabíamos que Dimitri y su gente estaban metidos hasta el cuello, pero necesitábamos pruebas sólidas para actuar. No podíamos permitirnos un registro fallido. Una noche, durante la vigilancia, vimos movimiento sospechoso. Una furgoneta sin distintivos entró en el taller a altas horas. No parecía llevar piezas de coche, precisamente. Decidimos intervenir. Montamos un dispositivo rápido y discreto. No queríamos alertarles, pero tampoco podíamos dejar pasar la oportunidad. La adrenalina bombeaba. Entramos. El taller olía a aceite de motor y a algo más. Algo metálico y desagradable. En la parte trasera, encontramos la furgoneta abierta. Y dentro, bueno. No eran piezas, eran personas. Aterrados, hacinados. La mercancía que llegaba de noche. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Dimitri y 2 de sus secuaces estaban allí. No opusieron mucha resistencia. Quizás sabían que el juego había terminado. O quizá estaban demasiado sorprendidos. El registro del taller fue revelador. Dobles fondos, documentación falsa, armas. Y en una fosa séptica en desuso, más restos humanos. El horror no terminaba. La doctora Vargas tuvo que volver. Más trabajo para ella. Identificar a las nuevas víctimas, conectar los puntos. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Parecía que habíamos desmantelado una pieza clave de la red en Calafurt. Pero sabíamos que esto era más grande. Dimitri era solo un peón con ínfulas. Los interrogatorios fueron largos. Dimitri cantó poco. Sus hombres, menos. Pero las pruebas materiales eran contundentes. El ADN no miente. Las víctimas rescatadas de la furgoneta empezaron a hablar, poco a poco. Contaron historias de engaños, deudas, amenazas. Un viaje al infierno que para muchos terminó en Calafurt. Descubrimos que el yacimiento arqueológico no fue elegido al azar. Era un lugar apartado, con terreno fácil de excavar y una excusa perfecta si alguien encontraba algo. Son ruinas antiguas. La ironía era macabra, usar la historia para ocultar crímenes modernos. A veces, la realidad supera cualquier guión de cine negro. La doctora Vargas presentó su informe final. Un trabajo impecable que detallaba la identidad de varias víctimas y las causas de muerte. Su ciencia había dado voz a los muertos. Buen trabajo, doctora, le dije. Sin usted, seguirían siendo solo huesos viejos. Ella asintió. Solo hago mi trabajo, cabo. Ahora les toca a ustedes. El caso de Calafurt levantó mucha polvareda. Tráfico de personas, asesinatos múltiples. Salió en todos los telediarios. Pero nosotros sabíamos que solo era la punta del iceberg. Las redes de tráfico son como hidras. Cortas una cabeza y crecen 2. La operación de Dimitri era local, pero respondía a alguien más arriba. Alguien que seguía libre. Seguimos investigando, claro, analizando las conexiones de Dimitri, sus contactos, el dinero. Pero esa es otra historia, más turbia si cabe. Lo que empezó con unos huesos viejos bajo el sol de Girona acabó destapando una cloaca internacional. A veces, el pasado no está enterrado tan profundo como creemos. Recuerdo mirar el informe de la doctora Vargas, las fotos de los reconstruidos.
Rostros jóvenes que buscaban una vida mejor y encontraron. Aquello te deja un sabor amargo. Uno de los rescatados, un chaval marroquí, nos contó cómo les prometieron trabajo en Francia. El pasaje costaba todos sus ahorros. El taller de Dimitri era solo una escala. Pero en esa escala, algunos se convertían en problemáticos. Quizá pedían lo prometido, quizá se rebelaban. Y Dimitri tenía una solución permanente para los problemas. El encargado de obra que nos avisó. Pobre hombre, quedó marcado, no dejaba de repetir. Pensé que eran romanos, lo juro. ¿Cómo iba a saberlo? La conexión rusa nos llevó a investigar blanqueo de capitales. El taller era una tapadera perfecta. Coches caros que entraban y salían, facturas infladas. Tuvimos que colaborar con Europol. Los nombres que manejaba Dimitri tenían eco en otros países. Esto no era una chapuza local, era una franquicia del crimen. La doctora Vargas, mientras tanto, seguía haciendo hablar a los huesos. Descubrió que una de las víctimas era una mujer, y que había dado a luz no mucho antes de morir. ¿Y el bebé? Esa pregunta nos heló la sangre. ¿Estaba vivo? ¿Lo habían vendido? Se abrió una nueva línea de investigación, aún más oscura. Revisamos los testimonios de los rescatados. Nadie recordaba a una mujer con un bebé reciente en su grupo. Pero las rutas eran caóticas, los grupos se separaban. La costa de Girona es preciosa, sí, pero en sus calas escondidas, en sus caminos apartados, a veces se esconde lo peor de la naturaleza humana. El contraste es brutal. Dimitri seguía en prisión preventiva. Intentamos negociar, ofrecerle un trato si colaboraba para encontrar al bebé o a los jefes. Se rió en nuestra cara. El análisis forense del taller reveló trazas de ADN infantil en una manta vieja. La confirmación que nos temíamos. El bebé había estado allí. La búsqueda del niño se convirtió en prioridad absoluta. Movilizamos todos los recursos, alertas internacionales. Cada día que pasaba era crucial. A veces, en este trabajo, te preguntas si sirve de algo. Ves tanta miseria, tanta crueldad, pero luego piensas en ese niño, en darle una oportunidad. Y sigues. Recibimos un soplo anónimo. Una mujer de Europa del Este que trabajaba limpiando en casas de lujo en Calafurt había sido vista con un bebé que no era suyo. Localizarla no fue fácil. Se movía mucho, cambiaba de trabajo. Pero la encontramos. Vivía en una habitación alquilada, apenas subsistiendo. Cuando entramos, con delicadeza, el bebé estaba allí. Sano y salvo, aparentemente bien cuidado. La mujer se derrumbó, llorando. Contó que Dimitri se lo había encargado. Le pagaba una miseria por cuidarlo hasta que encontraran compradores. Ella misma tenía miedo de él. El bebé fue puesto bajo protección de menores. Un pequeño faro de esperanza en medio de tanta oscuridad. Al menos él tendría una oportunidad. Con el testimonio de la cuidadora y el bebé recuperado, la presión sobre Dimitri aumentó. Empezó a hablar de sus jefes, de la ruta, de los pagos. Señaló a un empresario local, fachada respetable, metido en política municipal. El típico intocable. Las conexiones iban más alto de lo que pensábamos. La investigación sobre este empresario fue delicada. Poderoso, con contactos. Tuvimos que andar con pies de plomo, acumulando pruebas irrefutables. La doctora Vargas hizo una última aportación crucial. Vinculó herramientas encontradas en una finca del empresario con las marcas en algunos huesos. La ciencia forense cerrando el círculo. La detención del empresario sacudió Calafurt hasta sus cimientos. Nadie lo esperaba. Demostró que nadie está por encima de la ley, por muy alto que crea estar. El caso se cerró, al menos esa fase. Condenas para Dimitri, sus hombres, el empresario. Justicia para las víctimas, o lo más parecido que podemos ofrecer. Pero el trabajo nunca termina. Siempre hay otro caso, otra llamada. Calafurt volvió a su rutina,
con sus turistas y sus secretos. Y nosotros, a vigilar las sombras.